Muy buenas tardes, queridos amigos que nos esperan cada viernes de 5 a 6 de la tarde. Somos la voz de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, patrocinado por la Fundación Trópico, Voluntariado para el Desarrollo y la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En esta hermosa tarde, viernes día 1, Día Internacional del Trabajo, tenemos a nuestro presidente nacional, doctor Manuel María Mercedes Medina, con un tema con relación a este día tan importante para los trabajadores, las clases trabajadoras de la República Dominicana. Buenas tardes, doctor Manuel María Mercedes. Gracias por estar aquí en su programa, La Voz de los Derechos Humanos. Claro. Usted sabe que siempre estamos aquí dispuestos a venir todas las veces que ustedes así nos lo recomienden. Excelente. Y siempre yo tengo una experiencia que es la de los que tienen la ideología en materia de creencia. Y uno dice, bueno, 500 años y usted busca la Biblia y va a la misa y dice lo mismo. Entonces yo como católico digo, bueno, pues nosotros tenemos que decir lo mismo, y es siempre agradecerle al equipo, a usted, a Yeti, al productor y a todos los que hacen posible, porque hoy un día en la que ya mucha gente se fue de vacaciones, para que es un derecho a disfrutarlo, por lo que nosotros estamos luchando, y sin embargo estamos aquí. Y después de la idea de lanzar ese programa, por falta del equipo no se ha suspendido. No, y entonces yo quiero agradecer en nombre de la Comisión de los Derechos Humanos, del equipo administrativo, a ustedes que real y efectivamente, como se dice popularmente, llueve, truena o vente, este programa sale con temas renovados, con temas de mucho interés para la sociedad dominicana. En esas atenciones aquí estamos. Hoy es un día histórico. Doctor, yo creo que de introducción, usted nos haga un breve relato del por qué el Día Internacional del Trabajo y sus luchas históricas, entre ellas, que usted resalte algo en la introducción del tema para luego desarrollar el mismo. Perfecto. Como lo sabe el país, lo sabe el mundo, que como resultado de acontecimientos históricos que se habían dado, la clase trabajadora era sometida a un régimen de aprobio, a un régimen casi de esclavitud, en lo que la jornada de trabajo, ellos entraban en la mañana y no sabían a qué hora salían, con salario un poco similar a lo que está sucediendo en el día de hoy, y entonces no tenían un derecho a sindicalizarse. Y entonces es así cuando un grupo de trabajadores y trabajadoras, un 1 de mayo en Chicago, pues decidieron ponerle fin a ese régimen de aprobio que existía en ese entonces, y por conquistas laborales, como es el caso de las 8 horas. La gente piensa a veces que la reducción de la jornada laboral de 8 horas fue un regalo de los patronos a los trabajadores, y no fue así. Eso costó sangre, costó muerte. Y entonces, a partir de ese hecho histórico que surgió en una fábrica, algo casi similar, que a veces la gente lo compara con lo que pasó con las mujeres el día 8 de marzo. La fábrica de camisas. La fábrica de camisas, no, pero esta fue una fábrica de trabajadores y trabajadores en donde se plantaron ahí, prefirieron inclusive morir, aun cuando los patronos en esa época entonces ordenaron, no, que había que darle fuego. Y la resistencia de ese día histórico del 1 de mayo pues fue sobre la base de la conquista que los trabajadores y las trabajadoras un día como hoy lograron. Entonces, a partir de ahí, porque ese hecho se dio en un estado, ese hecho se dio en un país. Entonces, ¿qué resulta? Después las Naciones Unidas, después los organismos internacionales de derechos humanos que surgieron, empezando por Naciones Unidas,
Entonces, en una asamblea Declara. se declaró como Día Internacional de los Derechos Humanos. Por eso es que usted ve que el día de hoy se celebra a nivel mundial. Y si usted busca todos los medios de comunicación, todas las presas internacionales, todos los países y sobre todo aquellos países en donde el progresismo es más funcional, tanto en la región de Centroamérica como en el propio Caribe, como a nivel del mundo. Hoy toda la clase trabajadora se manifiesta, como es natural, en reclamo de cada día más conquista. Que contrario a lo que sucede en la República Dominicana, que un grupo de legisladores y legisladoras se prestaron a modificar y a aprobar una ley en donde los días prácticos, los días que son históricos en la República Dominicana, entonces los mueven. Y eso va llevando a que la sociedad dominicana, sobre todo esta generación de jóvenes que hoy están surgiendo, no conocen ya casi lo que es el día de hoy. No solamente el origen, que ya como se pasa el día, no, ni siquiera cuenta se dan de la importancia que tiene conmemorar un día como hoy. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros desde los derechos humanos estamos planteando la necesidad de tener poder popular, de tener poder social, es precisamente para que cosas como esta no sucedan. ¿Cómo es que se va a cambiar un día que se celebra mundialmente? Entonces nosotros lo vamos a celebrar un día que no se celebra más que en la República Dominicana. Correcto. Que es lo que está pasando. Al mover el día primero, que es hoy, para el lunes 4, es una vejación que hay que celebrarle eso al Congreso de la República, que quien fue que en el marco de una ley aprobó mover los días feriados para seguir beneficiando a los trabajadores. Entonces eso, nosotros los derechos humanos, junto al movimiento sindical, junto al movimiento popular, estamos luchando porque esa ley debe ser modificada para que las fechas se celebren tal y como están previstas en los días. Por ejemplo, aquí se mueve a veces hasta el día de Duarte, sí, que no puede ser. Aquí se mueven días históricos para la juventud que está perdiendo el conocimiento, el por qué celebramos esa fecha. Y eso no puede ser, porque eso se inscribe en el marco de los antivalores que se están cultivando en la sociedad dominicana, que se le pone como patrón a los jóvenes y sobre todo a esta generación, y eso no puede seguir siendo. Eso es hora ya de modificarlo. Y es tan así que fíjese cómo la iglesia se planteó, hizo uso de ese poder social que tiene la iglesia, y entonces los días religiosos no se movieron. Sin embargo, los días como hoy, entonces sí se movieron. Los días que celebramos los días patria, entonces eso se mueve. Okay. Entonces eso no puede ser. Entonces esa ley se hace urgente en que sea modificada, y nosotros como una forma de esa, junto a ese movimiento de trabajadores y trabajadoras, hemos decidido que la vamos a celebrar los días que corresponde, sea que por la situación laboral, por ejemplo, lo que sucedió en el día de hoy, pudo haber el triple de la cantidad de trabajadores y trabajadoras, pero aún siendo laborable, ya hay un movimiento de opinión que viene trabajando de celebrarlo el día que corresponde, conforme a cómo fue declarado por las Naciones Unidas el Día Internacional de los Trabajadores. Doctor, y las Trabajadoras. En ese mismo orden, ¿qué hicieron los movimientos sindicales y gremiales de la República Dominicana con relación a esta situación que está atravesando esos días patrios, esos días conmemorables que son internacionales? ¿Qué actividades se hizo en el día de hoy? Mire, lo lamentable de hoy es que es natural encuentra el movimiento de trabajadores y trabajadoras divididos, con una escasa presencia en los sindicatos, porque conforme a las estadísticas que manejamos los derechos humanos, de cada 100 trabajadores solamente hay 8 organizados. Y de esos 8 trabajadores y trabajadoras que están organizadas, un chin más, un chin menos, ¿verdad?, que están organizadas, hay 7 centrales sindicales. Entonces, ¿qué resulta? Aquí hay un movimiento sindical viejo que se puso viejo y no se ha dado cuenta, pero no quieren ceder al nuevo movimiento de trabajadores y trabajadoras.
Por ejemplo, estos auto seudónimos dirigentes que están en la cúpula, hay instituciones que sus dirigentes tienen más de 50 años y 60 dirigiendo, como es el caso de la CAS, vamos a señalarlo. No aceptan un relevo. No se aceptan un relevo, pero ahí está el seno, que fue un esfuerzo que se hizo y que venían los sectores progresistas y de buenas a primeras se trasnochó. Ahí está nuestro amigo y amigo suyo, Pepe, Pepe Abreu, y entonces ellos en vez de estar al lado de este surgir y despertar que en estos momentos tienen los trabajadores y las trabajadoras, lo que hace es que se aglutinan, porque es muy bueno, usted está cobrando una pensión de 100 mil y pico de pesos, gente que inclusive nunca han trabajado en el Estado y lo están cobrando para que efectivamente se queden en una posición de apoyo al gobierno. Entonces hoy, mientras los verdaderos sindicatos, mientras los verdaderos trabajadores y trabajadoras nos juntamos en lo que se denominó un comité unitario 1 de mayo. Ahí estaba la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, ahí estaba la UCT, ahí estaban los derechos humanos, ahí estaba el AMPA, estaba la Asociación de Enfermeras, es decir, que estaba la Articulación Campesina, estaba la Coordinadora de Organizaciones Populares, se dio una alianza entre trabajadores y el movimiento popular. Y eso dio como resultado la expresión de un manifiesto que se le entregó al Palacio y al presidente a propósito de las crisis que sacude al país y al mundo como resultado de la agresión de Estados Unidos e Israel a el hermano pueblo de Irán. Entonces, fíjese lo que acaba de suceder, que precisamente en estos momentos acaba el gobierno de decretar un aumento de hoy 7 y 8 pesos a la gasolina. Ahora un galón de gasolina se va en el día de mañana, cuando entre esa resolución, el que la compró a un precio, ahora mañana tiene que comprarla a otro precio, por encima de eso. Entonces se hizo una manifestación en la que, bueno, ahí andan los videos por las redes, usted estuvo muy activo, la comisión estuvo muy activo y se hizo una manifestación extraordinaria en la que se le dio lectura a un documento de lo que está planteando los trabajadores y las trabajadoras, lo que está planteando el movimiento social sobre la base de la crisis, en la que establecemos que la crisis no pueden pagarlo los sectores vulnerables, la crisis hay que recargárselo a los de arriba. Hemos visto que se han anunciado medidas, algunas inclusive hoy de las que nosotros estamos proponiendo, parece ser que el gobierno está poniendo el oído en el corazón del pueblo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros le hemos dicho al presidente de dónde ahorrar dinero para que ese dinero vaya a beneficiar a los sectores más vulnerables. Por ejemplo, que es la reducción de la publicidad. Correcto. Dentro del paquete de medidas que ayer anunció el Consejo de Gobierno, pero no habla de la eliminación total. No. O sea, pero deja cuestiones que pudieran ser, por ejemplo, ¿por qué no le quitamos el barrilito a los senadores y a los diputados? Que por ahí entrarían una serie de recursos que pueden ser destinados para aquellos programas sociales de que lo de abajo no sea que tengan que pagar la crisis y que en consecuencia afecte menos a los sectores vulnerables. Pero estamos en presencia de un presidente que a veces escucha, a veces no escucha, a veces como está comprometido con sectores, entonces real y efectivamente sucede lo que hoy está pasando. En ese programa, en esa proclama que se le entregó al presidente de la República vía el viceministro de la Presidencia, Alexis Jiménez, esperemos que nos escuche. Porque ahora mismo la verdad es que hay una situación que no pinta bien para la sociedad dominicana sobre la base de lo que hoy está pasando como resultado de la crisis que hoy está viviendo el mundo y que de natural se refleja en la sociedad dominicana. ¿Y cómo usted vio, doctor, el recibimiento que le dieron a la comisión que fue elegida ahí en medio de la actividad que se dio hoy, cita en la puerta del Palacio Presidencial? ¿Cómo usted vio el recibimiento del viceministro de la Presidencia? Fue muy
aceptable, él nos escuchó, es natural, que es un asunto también de cortesía, pero fuimos bien recibidos. Yo encabecé la comisión junto a otras delegaciones de las instituciones que formamos el Comité 1 de Mayo, y yo pienso que, bueno, el presidente tiene la palabra. Si el presidente escucha lo que se le está diciendo desde el movimiento de los trabajadores, de las trabajadoras, desde el movimiento social, si escucha el grito de la población, yo pienso que el gobierno puede monitorear y salir bien de la crisis. Si no nos escucha, esto va a tener un costo político que le puede costar muy caro a quienes hoy están dirigiendo el Estado. Por ejemplo, en el marco de esa proclama se está planteando el conflicto que hay planteado, que es grave hoy en el país, que es el problema de la minería, y sobre todo el caso de San Juan y el caso de la cordillera central, que es real y efectivamente a lo que está pasando ahí, y para los que están en sintonía con el programa La Voz de los Derechos Humanos, entiendan que eso no es solamente San Juan, es que resulta que desde la presa de Sabanayegua, que está Boichío, hasta llegar a casi Santiago Rodríguez, el gobierno anterior, en el marco de lo que establece la ley 6400, dio lo que se llama la concesión. ¿Qué es una concesión? Por ejemplo, yo sé que esa taza está ahí, ¿verdad? Y que esa taza usted la está vendiendo en 2 pesos, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, pues está bien, yo voy a comprar, después que ya yo tengo mi sondeo, yo se la voy a comprar, pero yo sé que esa taza yo le voy a sacar 4 pesos. Entonces, ¿qué hizo el gobierno del presidente Danilo Medina? Lo que hizo fue que dio 14 concesiones desde la presa de Sabanayegua, toda esa cordillera, Toda la cordillera central. toda la cordillera central, hasta llegar a Santiago Rodríguez. Y entonces ellos tienen, por parte del Estado, que exploraron y han conseguido que esa loma está llena de oro. Correcto. Pero ¿qué resulta? Que de ahí es donde se surte la población del problema del agua. Por ejemplo, eso de San Juan, y yo como sanjuanero, que me inscribo en la lista de que no debe explotarse porque el agua vale más que el oro, entonces ahí va a ver, yo estuve hace 2 semanas en San Juan, participamos en una asamblea con más de 400 gente que de ahí se derivó. San Juan habló porque se hizo un paro pacífico, ordenado, aún cuando los sectores que están a favor de la mina, entonces pudieron sentir el peso de la sociedad sanjuanera, en la que dijo, no, para nosotros el agua vale más que el oro. Entonces hay que escuchar. Ellos han convocado una manifestación para el día del domingo, ahí se va a dar una gran marcha, porque inclusive la marcha ha sobrepasado lo que es la provincia de San Juan, porque yo me he encontrado en muchos lugares aquí en Santo Domingo y en algunos pueblos del interior, y muchos dicen, yo voy para San Juan, yo apoyo a San Juan. Entonces yo quiero aprovechar este espacio, La Voz de los Derechos Humanos, para llamar a la atención del presidente de la República, para que escuche y tome carta en el asunto. Perfecto, y ponerle como un ejemplo de lo que pasó en los Haitises. ¿Qué resulta? Aquí hay una mala práctica en materia de investigación, porque usted no puede ser juez y parte, usted no se puede investigar a sí mismo. Entonces, ¿qué resulta? El Estado no tiene calidad ni facultad. Pudiera tener la facultad legal, en el caso del Ministerio de Medio Ambiente, para hacer los estudios, pero usted es el Estado, y si usted está adelantando, y si usted está haciendo lo que dice San Juan, usted está descalificado. ¿Qué pasó en los Haitises? En ese entonces era el presidente Leonel Fernández el presidente, y un grupo que estaba encabezando la oposición para que no se implantara una cementera en donde está la madre del agua también, que eran los haitises. Entonces, Leonel un poco, tengo que reconocerlo, escuchó a la población. ¿Y qué dijo? ¿Qué pactamos con Leonel? Dijo, pero miren,
vamos a hacer lo siguiente, un pacto de caballero como el que hicimos esta mañana con el director de la policía, para que la manifestación, exacto. Y acordamos, bueno, pues el gobierno va a contratar a un organismo internacional independiente, neutro, que ni para allá ni para acá. Entonces, ¿qué resulta? El presidente Leonel Fernández, ¿ustedes van a cumplir? Sí, quien debe asegurar que va a cumplir es usted. Si ese organismo internacional, que puede ser a través de Naciones Unidas, establece, ¿verdad?, que sí, que contamina y que hay que buscar otro lugar, y no va. Y si usted va a cumplir con eso, bien. Si nos dicen a nosotros que no contamina, como nosotros confiamos en las Naciones Unidas, bueno, va el proyecto. Y resulta que cuando entonces se contrató a Naciones Unidas, las Naciones Unidas dijo, no, ahí no se puede construir, porque si se hace eso ahí, los haitises que aportan más del 60% del agua que consumimos, sobre todo en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional, ya usted sabe lo que ahí va a suceder. Iba un golpe mortal. ¿Qué hizo Leonel Fernández? Dijo, no, espérate, no se construyó la cementera, que es el cemento panal, entonces se buscó otro lugar hacia San Pedro de Macorís, por ahí hay un barrio, no recuerdo ahora el nombre, donde se instaló... En la esquina del río Iguamo. Sí, no, la del Iguamo... el Pomiel. No, eso fue cuando usted va para Boca Chica, Gotiel, en Gotiel. En Gotiel. Entonces en Gotiel a la izquierda, ahí, bueno, la pone establecer ahí no contamina, ni del polvo, ni del agua, bueno, y se instaló. Entonces, hay buena práctica en eso. Lo que es una mala práctica, usted manda a los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente para que el gobierno, que ya de hecho se ha comprometido, que ha dejado que esa empresa haga una inversión de casi 100 millones de dólares, oiga el conflicto que hay ahí, para que después entonces ustedes van a hacer, porque es que aquí hay una mala práctica en materia medioambiental. La ley 6400 plantea que para que un proyecto pueda ser ejecutado, tiene que tener la autorización de la población para que la población determine si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y por eso manda a hacer una vista pública. Correcto. Y en esa vista pública van los técnicos del Ministerio del Medio Ambiente y escuchan los sectores. Pero ¿qué pasa? Que lo que está sucediendo ahora con el Ministerio de Medio Ambiente es que ellos dejan que trabajen, que hagan las cosas y después que van a llevar un hecho consumado. Por ejemplo, así pasó en Los Alcarrizos. En Los Alcarrizos se construyó un transfer. Un transfer es un lugar en donde se lleva la basura. Para el acopio de la basura. Exactamente, la basura llega ahí, la tiran en un lugar. Un vertedero improvisado. Un vertedero improvisado. Entonces, ¿qué resulta? Cuando los derechos humanos nos damos cuenta, le hacemos una oposición, pero ya hay una inversión de 33 millones de pesos. Okay. En un municipio pobre, y entonces resulta que ellos no tenían la autorización ni tenían el permiso para que eso funcionara, pero ya estaba construido. Doctor, retomando el tema del Día del Trabajador, y vamos a ser empáticos en cuanto a la loma de los Romeros. Aquí quienes van a sufrir son los trabajadores de la tierra del granero del sur. El sector agropecuario. Entonces, si desaparece ese sector, entonces San Juan va a desaparecer, doctor, porque los trabajadores de la tierra van a desaparecer si no hay agua. Totalmente, pero que fíjese que es lo que pasa, no solamente San Juan, porque San Juan, de ahí se alimenta Asua. Con el canal, pero de ahí se alimenta una parte de la misma presa de Sabaneta, donde se quiere explotar arriba la minería. Hay un canal que casi llega a Elias Piña, claro. Pero también el agua que va a parar a la presa de Monterrío, que llega ahí, va a afectar a Barahona y a toda esa zona. Okay. Es decir, que de ahí depende casi el 50% del agua. Y entonces cuando usted explote arriba de la mina, que usted explote toda esa cordillera, que ya no va a producir el agua que tiene, ya usted sabe. No, la comisión junto a un equipo, como lo ha hecho la Academia de Ciencias de la UAS, han dado datos precisos y concisos de que realmente la producción agropecuaria del sur y de esa
provincias que son afectadas dan más beneficios que lo que el Estado Dominicano va a recibir por concepto de la explotación de oro. Lo que pasa es que como ellos han dado mucho dinero, han comprado mucha conciencia, quieren establecer que la minería es compatible con la agricultura y la agricultura no es compatible con la minería. Y ya tenemos ejemplos de Bonao y de Cotuí. De manera que hay un conflicto planteado que yo pienso que eso va a tener un costo político si quienes hoy están en el Estado Dominicano no escuchan a la población. Correcto. Entonces, vamos a ver. Entonces, ya la población habló. El domingo está esta manifestación. La manifestación va. La marcha va y va con fuerza el domingo 3 y entonces vamos a ver qué decide el Estado y el gobierno. Doctor, hablando en cuanto a las luchas históricas de los trabajadores, vamos a hablar en términos local de la República Dominicana, que es el tema que más nos asiste y es la lucha gremial que ha traído nuestro pueblo por décadas. ¿Cuáles son los principales logros que usted entiende que pueden ser afectados con estas medidas que están tomando en cuanto a lo que es la cesantía y otros puntos tópicos que se le están dando a la Constitución de la República, a la ley que establece el Código del Trabajo? Mire, el Código de Trabajo, todavía inclusive se le dice el Código Trujillo de Trabajo. Código Trujillo. Es verdad, porque hay que ser objetivo, que el código debe ser adaptado porque la sociedad dominicana había cambiado. Pero el hecho de que se reforme el código laboral no quiere decir que conquistas que se lograron con sangre y fuego de los trabajadores, como es la cesantía y lo que provocó que hoy sea el Día Internacional de los Derechos Humanos, son innegociables. Entonces, ¿qué pasa? El sector patronal, que es insaciable, que todo lo quieren, y aplican la sociedad y quienes están en sintonía con el programa La Voz de los Derechos Humanos saben lo que es un embudo. Lo ancho para ellos y lo estrecho para otros. Exacto, el ancho para los empresarios, los patronos, que todos los días, todos los años se van de gira, cambian de vehículo. Sin embargo, los trabajadores y las trabajadoras viven en los lugares de miseria. Por eso es que usted ve que cuando hay una temporada ciclónica o una vaguada como la que está pasando, a quienes afectan son a los pobres porque lo que pueden vivir, lo que pueden tener una casita a la orilla del río o en zonas que no son aptas para vivienda. Entonces, el sector, aunque se llegó a un consenso entre los trabajadores y los patronos sobre el marco de la reforma laboral, se había acordado de que la cesantía no iba a ser tocada, pero ellos son insaciables y aprovechan la menor coyuntura para tratar de imponer lo que va en perjuicio de los trabajadores. Eso ha contribuido de que en el caso del Senado de la República, que en donde se conoció en primero, ellos sabían que si ese otro problema que tiene el Estado y sobre todo el presidente de la República, que intervenir, porque en el Senado se aprobó sin modificar y tocar la cesantía. Pero como en la Cámara de Diputados, ahí el diablo anda suelto y se riega más, entonces ahora tienen casi un año discutiendo lo que el Senado ya había aprobado, pero todo el mundo sabe que ahí hay sectores del propio legisladores que son parte del partido que está en el poder, que quieren cambiar la suerte y llevarse buscando modalidades disfrazadas para atentar contra una conquista que le costó mucho al pueblo dominicano. Doctor, vamos a una pausa y a ustedes les invitamos a que no se muevan de sus asientos porque tenemos más contenido del tema de hoy. Y recordarles que somos la voz de los derechos humanos. Saludos, mi nombre es Brendali Martínez Polanco, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Les invitamos a todas las filiales pasar por favor a renovar sus carnés y actualizar sus informaciones. Estamos activos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerda, carnetizarte es importante. Gracias por permanecer ahí en espera de este su programa, La Voz de los Derechos Humanos. Recordamos
que nos transmitimos a través de YouTube y nuestros canales que transmiten cada viernes este es su programa La Voz de los Derechos Humanos. Recordar a sus amigos, invitarlos a que se suscriban y que sobre todo nos den like. Continuamos con el tema de hoy, es el Día Internacional del Trabajo, sobre los hechos históricos, los logros que han tenido los trabajadores, y para ello tenemos nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Manuel María Mercedes Medina. Doctor, hablábamos fuera de cámara sobre lo que han sido los logros que han tenido los grupos gremiales de la República Dominicana, pero sobre todo, ¿qué es lo que más impacta en cuanto a la situación de los gremios laborales de la República Dominicana en el día de hoy? Mire, lo más difícil que tiene el movimiento de los trabajadores y la trabajadora es la división. Eso, al estar dividido, como resultado, y hay que decirlo aquí, es que en el país no existe la libertad sindical. Por más que se quiera maquillar, por más que los gobiernos quieran plantear, la libertad sindical no existe. Y yo desafío y invito a aquellos que no lo creen, que vayan a buscar trabajo en una fábrica y que se pongan a construir un sindicato, como me ha pasado a mí. Correcto. No como trabajador, sino, ¿verdad?, como organizador. Yo he formado sindicatos e inmediatamente mando, conforme al Código de Trabajo, la lista del comité organizador del sindicato. A la semana ya están cancelados. Entonces, fíjese qué pasa. Esa falta de libertad sindical por la que hoy se está luchando, real y efectivamente perjudica para que los trabajadores sigan logrando mayores conquistas de las que hoy han logrado y puedan defender la conquista como la cesantía que están amenazados. Ahora bien, yo digo, ¿cómo encuentra el día de hoy, 1 de mayo, a la clase trabajadora? Y yo digo que le encuentra en una situación de miseria y en una situación hasta vergonzosa con lo que es el costo de la vida. ¿Por qué? Porque mire, resulta que el propio Banco Central dice que la canasta familiar está por encima de los 40,000 pesos. ¿Y el salario mínimo cuánto es? Por debajo de 10,000 y 12,000 pesos. Entonces, usted encuentra trabajadores como los auxiliares de la educación, mujeres y hombres que preservan los bienes del Estado con un salario de 10 y 12,000 pesos. Nosotros inclusive hemos ido al ministerio, hemos hecho marcha, hemos hecho piquete y estamos diciendo, está bien, no lo igualen con los 40, pero vamos a llevar los 30,000, usted tiene un 4%, que constituye una vergüenza para los trabajadores y sobre todo para las autoridades. Este año en el presupuesto ellos dejan 4,000 millones que no tuvieron en qué gastarlo. Sin embargo, esos trabajadores vulnerables que limpian, sobre todo esas mujeres, esos que cuidan, con un salario que yo no sé cómo viven, con 12,000 pesos. Correcto. Entonces, hoy, el 1 de mayo, encuentra a la clase trabajadora luchando por un salario justo y por un salario en correspondencia con el costo de la vida. Sin embargo, la respuesta desde el Estado y desde los patronos es la indiferencia y es el incremento del costo de la vida. Y eso no puede seguir siendo. Doctor, ¿qué impacto ha tenido la informalidad laboral en la vida de los trabajadores de la República Dominicana? No, pero eso, conociendo nosotros ya toda la problemática. Pero eso se ha llevado de paro al movimiento sindical y entonces el movimiento sindical también no se ha sabido conectar con ese sector. Fruto de la división que hay. Sí, porque es que oiga que resulta. Aquí, usted es el motoconcho, gana más que usted siendo un trabajador formal. Correcto. Aquí usted pone un punto de yaniqueque y la persona que pone ese punto de yaniqueque le va mejor que usted, pero usted sabe de que aquí hay ayuntamientos que lo que pagan son 5,000 y que usted tenga que trabajar 5,000, usted tenga que trabajar casi 30 días en un mes por 5,000 pesos. Pues una gente se pone hasta recogiendo botellas. Entonces, la economía informal se ha incrementado en la sociedad dominicana como resultado
de la misma crisis que vive la sociedad dominicana y la falta de respuesta del Estado para constituir ese sector en un sector importantísimo para la sociedad, y entonces se ha incrementado hoy la economía informal. Y la economía formal son todos aquellos trabajadores o aquellas pequeñas empresas que trabajan por cuenta propia. Y le va mucho mejor que ser un asalariado, porque con el salario que reciben prácticamente no pueden sustentar a su familia. Y entonces ese es otro desafío que tiene la clase trabajadora de la República Dominicana, en ver y buscar mecanismos en la que ese sector tan importante en la sociedad dominicana lo puedan organizar. Ese es un gran desafío para la clase trabajadora. Doctor, y en cuanto al avance de la tecnología, usted sabe que estamos avanzando bastante en la tecnología y la juventud hoy en día son los másteres en tecnología y el trabajo digital, ¿verdad? Que trabaja mucho a nivel digital. ¿Considera usted ante una nueva oportunidad laboral o nuevos riesgos laborales? Las dos cosas, porque en el tiempo de la pandemia, cuando el COVID-19, la tecnología ayudó por la situación que ahí se presentó, pero usted sabe que en la medida en que las empresas se van tecnificando, donde usted tenía 10 trabajadores, a ver, si usted logra poner la acorde con la tecnología, le va a reducir la mano de obra. Entonces, ese es un problema que, si bien es cierto, es importante la tecnología, pero también eso tiene que ir de la mano con el trabajador y la trabajadora para que no nos incremente el desempleo en la República Dominicana, que, como sabemos, el desempleo, y sobre todo a ese sector de la juventud, afecta mucho, y sobre todo a esos profesionales que salen de la universidad, que a veces yo veo como que lo toman un poquito, le toman de relajo, porque ¿cómo es que usted como empleador, usted le va a solicitar lo que es la experiencia de trabajo? ¿Cómo usted le va a decir a un joven recién graduado, ¿verdad?, en cualquiera de las ramas del saber, que dónde tú vienes la experiencia? Pero ¿de qué experiencia usted me está hablando? Si yo acabo de terminar una profesión, y entonces es imposible que yo pueda tener una experiencia. Se sobreentiende que la experiencia se va a adquirir a través de que usted le permita a ese trabajador, a ese joven, ¿verdad?, que ha culminado su carrera, confiar en él para que se pueda desarrollar y después pueda obtener la experiencia. Pero no me le hable de experiencia primero cuando realmente usted sabe que es un joven recién graduado y que apenas va al mundo laboral. Usted sabe cuál es otro desafío que nosotros tenemos en la sociedad dominicana, y sobre todo en la clase trabajadora, es la fuga de cerebro. Entonces, como hay una sociedad que no crea oportunidad para esos jóvenes, sobre todo los que manejan la parte de la tecnología, y aquellos jóvenes que ellos creen que por falta de experiencia, entonces hay países que ahora mismo, por ejemplo el caso de Puerto Rico, en otros países como el mismo España, ¿qué están haciendo los jóvenes? Están migrando. Entonces tenemos una fuga de cerebro que, como consecuencia de la falta de oportunidad por parte del Estado dominicano, no se están yendo del país. Y así la sociedad dominicana no va por buen camino. Y el movimiento de trabajadores y trabajadoras tienen esa problemática que ponerse en correspondencia para darle respuesta a ese gran desafío que hoy tiene el sector trabajadores ante los nuevos retos que hoy atraviesa la República Dominicana. Doctor, ¿y cuál es el papel fundamental que juegan hoy en día los sindicatos y las organizaciones sociales en la defensa de los derechos laborales? Mire, es fundamental. Okay. Porque sin la organización, sea débil, sea fuerte, si no hay organización, no hay garantía de que los derechos laborales, que conforme a la Constitución, a los pactos y convenios internacionales, a los principios que crea la Organización Internacional para el Trabajo, no es posible conquistarlo. Pero aún pudiéramos conquistarlo, no se trata solamente de conquistarlo,
se trata de mantener. Si, por ejemplo, aún con la debilidad que tiene el movimiento sindical en la República Dominicana, no existiera esa presión, ¿verdad? Y aún en la división que caracteriza el movimiento sindical en la República Dominicana, pero aún así el sector patronal sabe que si intentan y en los propios legisladores en materia del Congreso quitaran la cesantía, sabe que puede llevar a una confrontación que no vamos a decir que quizá pudiera suceder o puede ser más que lo que pasó en 1 de mayo. Entonces ellos saben que en los 6 meses que tiene la Cámara de Diputados para conocer la propuesta de reforma que llegó del Senado a los diputados, ellos saben que intentar, aún en el marco de la debilidad del movimiento sindical en la República Dominicana, sabe que va a haber otra problemática. Y yo quiero aprovechar como un llamado, porque fíjese bien, este es un gobierno que va para 6 años, sí, y todo era como muy color de rosa. Pero en este mes... Alicia en el País de las Maravillas. Sí, pero las cosas como que han cambiado, porque aquí todos los días hay una protesta. Cuando no es una por la minería, es una por el agua, es una por la calle, es una por el salario, por el alto costo de la vida. Es decir, que como que el pueblo ha ido despertando, sin despertar, y si desde el Estado no se le brindan las soluciones, si desde el Estado solamente se va a negociar con lo de arriba y no se escucha y se negocia también con lo de abajo, y si se le quiere cargar la crisis a los trabajadores y a la trabajadora, entonces esta situación en el país se va a poner un poco color de rosa, a la que nosotros no queremos llegar, y por eso nuestra insistencia y llamada al presidente de la República para que escuche a los sectores de abajo. Doctor, finalmente, ¿qué consejo usted le daría a la clase trabajadora dominicana con relación a la importancia de seguir luchando en este Día Internacional del Trabajador por una condición justa para los trabajadores? Lo primero es la necesidad de la unidad. Hay que impulsar la unidad de los trabajadores. Pero esa unidad tiene que ir acompañada de elevar el nivel de organización de los trabajadores y las trabajadoras. Pero no puede ser solo. Tiene que haber una alianza entre los trabajadores y el movimiento popular y social. Si los trabajadores no concretizan una alianza entre los trabajadores y los movimientos sociales y populares, entonces tampoco van a encontrar la fortaleza que le pueda arrancar la conquista que ellos merecen. Por eso es que desde la comisión y desde el tercer congreso que recién celebramos, lanzamos como consigna que la comisión en estos momentos está impulsando, por la debilidad que hemos planteado, la organización de los trabajadores. Y aprovechamos este día de hoy y el espacio, la voz de los derechos humanos, para todos aquellos, nosotros sabemos cómo hacerlo, la formación de los sindicatos sin la necesidad de llevar al trabajador que no lo cancelen porque pierden el sustento de su familia. Entonces, por eso, la respuesta que estamos diciendo es, vamos a organizar a los trabajadores, porque los trabajadores viven en los barrios, los trabajadores viven en la urbanización, en el día van a la fábrica, pero en la noche los trabajadores los fines de semana están ahí. Entonces podemos organizarlo y los dirigentes sociales y populares, y sobre todo las filiales de los derechos humanos, sabemos dónde están los trabajadores. Entonces es urgente y es necesario impulsar la unidad de los trabajadores, y es importante impulsar la unidad con los sectores populares, para que desde ahí entonces podamos hacer como en la época anterior, cuando yo fui estudiante, que había todo un movimiento sindical poderoso, que cuando los trabajadores hablaban, pues hablaron y tenían que ser escuchados porque su voz se sentía. Entonces, hoy es un buen día para reflexionar y hoy es un buen día para llamar a la clase trabajadora sobre la necesidad de volver a organizar los sindicatos, volver a la fábrica. Y si no lo podemos hacer desde la fábrica y desde las empresas, entonces hagámoslo desde los barrios, desde las comunidades, porque
Lo único que no puede dar una victoria es la organización de los trabajadores junto a los sectores populares. Palabras de nuestro presidente nacional. Seguir luchando para alcanzar las condiciones justas que todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la República Dominicana necesitan. Así es que hasta aquí ha sido la voz de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a ustedes les invitamos a que nos transmitan el próximo viernes de 5 a 6 de la tarde por estos subcanales de YouTube y demás redes que componen esta transmisión. Muchas gracias y hasta el próximo viernes.